5 señales poco comunes de que es o puede ser o tiene rasgos de narcisismo. Vamos a ver esos rasgos poco comunes. Recuerda que voy a dejar el mejor para el final junto con mi conclusión personal. Primer rasgo poco común: el buen trato no es suficiente. La persona que tiene este tipo de rasgos, este tipo de trastorno, bueno, pues en una situación social, por ejemplo, donde sea, ¿vale? En un contexto social siempre, va a entender que el buen trato no es suficiente. Espera esa excelencia, espera que se le trate como la superioridad que es y espera ese trato diferente, muy, muy, muy VIP, ¿vale? Que diferencie que ella es una persona, pues, diferente de muy alto nivel. Ellos sienten que no tienen o obtienen el reconocimiento necesario, ¿vale? El reconocimiento social necesario. Siempre van a exigir ese trato VIP. Vas a verlo en un montón de situaciones, en un montón de personas. Seguro que te viene alguien a la mente cuando no está conforme con el buen trato. Quieren ese trato de excelencia. Siguiente rasgo poco común de narcisismo es la competitividad, es decir, si son malos cuando pierden, son malos cuando ganan. No saben ganar y no saben perder. Si pierden se cogen un mosqueo del 15 y si ganan te lo restriegan por la cara de una manera ostentosa, no lo siguiente. Esto en un equipo puede ser devastador, tenerlos así en un entorno competitivo. Oye, pues cuanto menos muy molesto, ¿verdad? Este tipo de rasgo lo vas a notar enseguida, se deja de notar, se deja de ver, ¿verdad? Y es un rasgo poco común que indica cierto nivel, cierto grado de posible narcisismo. Bien, si te gusta este contenido no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Recuerda que estoy subiendo información muy importante todos los días. Suscríbete, dale la campanita que te notifique, muy importante, y comparte este contenido de valor con aquella persona que le pueda ser de interés. Y recuerda también que estoy de manera totalmente gratuita, mi yo virtual, las 24 horas, 7 días a la semana en chat, GPT. Y si necesitas una sesión individual conmigo, también te dejo el enlace abajo para que puedas agendarla. Siguiente rasgo importante, poco común, de narcisismo o de cierto grado, es creer que todo el mundo es estúpido. Nuevamente ahí hay una creencia de que pues eres superior a los demás de algún modo o es superior a los demás. Ahí hay cierto rasgo muy marcado de superioridad. Creer que todos los demás son estúpidos, creer que todos los demás se equivocan, creer que solamente tú ves las cosas como son. Todo esto denota cierto rasgo de narcisismo muy marcado. Es muy básico este rasgo y ellos suelen pensar que son más inteligentes que los demás. Es decir, ese derecho propio de nacer. Oye, es que yo soy diferente, soy más inteligente que todo el mundo. Y todo el mundo está equivocado y yo no, qué casualidad. Además, ya en su grado más extremo, pues pueden llegar a tener pocos o ningún amigo porque nunca reconocen sus errores, ni nunca van a reconocer que están equivocados. Y por supuesto nunca te van a pedir ni a nadie excusas, disculpas, nada, perdón, nada. Sí, vamos a ver siempre un marcado rasgo de superioridad, si no intelectual, moral, ¿vale? Que va a estar pues muy acuciante ahí, muy notablemente expuesta cada vez que tengamos una relación interpersonal, pues hablar con ellos, lo que sea. Siguiente rasgo poco común de cierto grado de narcisismo o de que si en un momento concreto hicieran un diagnóstico saldría un trastorno de personalidad narcisista. Recuerda que esto en clínica se ve poco y que hay mucho trastorno no diagnosticado, ¿verdad? Entonces cuando lo digo por los comentarios, cuando me decís, Gemma, seguro que hay mucho más que ese 6% en la población de Estados Unidos, por ejemplo, que ponen como ejemplo el DSM-5, ¿verdad? Pues yo pienso que sí, porque es un trastorno que no se ve con la total normalidad en clínica, es decir, no hay constancia del problema y por lo tanto está infradiagnosticado, ¿vale? Con lo cual probablemente el tanto por cien de prevalencia será mucho mayor, ¿vale?
Pero bueno, esto no es lo que estamos atendiendo hoy. Entonces, el siguiente rasgo poco común es que te gusta ser líder. Te gusta ser líder. Eras la persona que siempre quería salir en clase a la pizarra y te encanta ser el líder allá donde vas. O tienes en mente esa persona, seguro que le encanta todo esto, ¿verdad? No tienes por qué ser tú, por supuesto que no. Personas que quieren ser líderes, personas que siempre quieren ser pues el altavoz de esos grupos, ¿verdad? Esos equipos que se forman. ¿Por qué? Pues porque son personas que quieren llamar la atención. Nuevamente ahí hay un cierto rasgo de querer llamar la atención, de ser el centro de atención, de validar de alguna forma, ¿no? Validarse socialmente, externamente a los demás, darse la importancia que ellos necesitan, etc. Finalmente he dejado este para el final porque a mí me resulta curioso, es curioso, ahora verás que sí, y bueno, pues es un rasgo poco común, pero es un rasgo muy determinante, y es que no esperas para escuchar, sino para hablar, ¿vale? En lugar de esperar para escuchar, mientras la otra persona está hablando, estamos pensando o está pensando qué va a decir y estoy esperando para hablar, pero no estoy escuchando. Aquí hay una falta enorme de empatía. Realmente nos estamos dando cuenta que si no escuchamos poco podemos ponernos en el lugar de la persona. Realmente, nuevamente vuelvo a decir, la empatía se trabaja a través de la escucha activa. Y si no existe una voluntad y una práctica de esa escucha activa, poco podemos hacer. Es decir, sí, y eso se ve, se ve. Si no tienes práctica, no has caído en la cuenta, no te has dado cuenta. Y puede ser que seas como yo, de esas personas un poco despistadas que no has caído, pero cuando te fijas, te das cuenta de que la persona que no escucha y que está esperando para hablar, se nota, o sea, se ve, es algo que se ve. ¿Qué sucede? Pues que a esta persona no le interesa entrar en el debate, solo quiere exponer su punto de vista, pasa del punto de vista de los demás y le da igual, no se pone en el punto de vista de los demás, empatía cero, ¿vale? Y he dejado este rasgo para el final porque sí, para mí es el más determinante, bueno, los otros también, ¿eh? Siempre los otros también es un cúmulo de cosas, es un grupo, es un equipo de cosas, de rasgos, y este es importante y muchas veces no se tiene en cuenta, y es verdad. Es decir, hay mucha gente que no sabe escuchar y que las conversaciones interpersonales es un monólogo realmente. No estás hablando con una persona, estás hablando con una pared porque esa persona no te está escuchando. Además, es muy característico que sin previo aviso pasarán a otro tema. Aquí de pronto y siempre el tema girará a lo mismo, en torno a ellos mismos. Realmente el centro de atención, realmente lo que les importa son ellos mismos. Les da igual lo que puedas objetar, lo que puedas decir, lo que puedas observar, el tema siempre volverá a ellos mismos. Son personas que suelen hablar muy alto, muy rápido, exagerando movimientos con las manos y ofreciendo desinterés por lo que los demás dicen. Te das cuenta cuando una persona está esperando que acabes, pensando y no escuchando aquello que le estás diciendo. Así, de esa forma, de ese modo, pues una conversación está abocada al fracaso, ¿verdad? Realmente, ¿qué puedes negociar o qué puedes acordar con una persona que no te está escuchando? Que solo está mirando que cuando terminas de hablar para él seguir en su ataque y derribo, o ella, y seguir ofreciendo sus argumentos para que tú finalmente cedas. Bien, llegados a este punto, no olvides suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor. Coméntame si crees que estás de acuerdo, estoy en lo cierto en estos rasgos poco comunes. Sí, es verdad que hay mucho grado de narcisismo no diagnosticado, se infradiagnostica, y también mucho grado de narcisismo encubierto, ¿verdad? Me comentabais en comentarios y yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que es así. En una sociedad en la que, bueno, se promueve de esa manera y se premia y se anima a este tipo de actitudes, parece ser que al final ya por aprendizaje, de observación, si no es en una familia que ya venía muy cargada con estos aprendizajes, que también las hay, madres narcisistas que perpetúan el vínculo, etc. Te dejo también el vídeo de la madre narcisista ahí arriba, seguro que es de tu interés. Y llegados a este punto, mi conclusión personal es esa. Hay mucho que rascar detrás. Yo creo que esto es la punta del iceberg, sinceramente lo pienso.
Y desgraciadamente estamos en una sociedad que promueve y promulga esto y seguro hay muchísimos... a ver, ya no se trata de un trastorno, yo entiendo que ya no se trata del trastorno sí o no, sino de un espectro que funciona en grado, mayor o menor grado. Hay grados leves que socialmente están muy integrados y hay grados mucho más graves, más elevados, que socialmente están mucho más disfuncionales, hablando pues a nivel interpersonal, de relación de pareja, etcétera, es mucho más complicado. A partir de ahí, las personas, hay muchísimas personas que no serán diagnosticadas de este trastorno y seguramente lo tendrán. No soy una persona que le gusta etiquetar y diagnosticar, yo no soy nadie para diagnosticar, no tengo ese rango de psicóloga clínica, soy sanitaria, no podría. Aún así, no me gusta la patologización de ciertas conductas y de ciertos trastornos, pero sí que es verdad que en este caso, cuando hablamos de trastornos de personalidad, al ser un trastorno estable, que ya entra dentro de la personalidad como carácter fijo, ¿verdad?, de la persona, oye, pues sí que estaríamos hablando de una característica fija, no hay ahí un baremo en el tiempo en el que puedas decir esta persona, cuando tú dices esta persona es depresiva, estás englobando toda su vida, toda ella, y tal vez sea solo un periodo de tiempo. Entonces es mucho más amable decir esta persona está depresiva o está con un trastorno depresivo, ¿vale? Pero en el caso de los trastornos de personalidad sí que al ser algo estable es más normal que se etiquete y que se le considere como una característica estable de su personalidad, porque al fin y al cabo es algo que no varía con el tiempo. Hoy vamos a ver si el narcisista sabe que es narcisista. Hoy te cuento, pues este comentario ha salido muchas veces, esta duda, ¿verdad?, en forma de pregunta. Siempre nos preguntamos, ¿verdad?, si estas personas son conscientes de su situación, son conscientes de todo lo que sucede, es decir, ¿realmente saben que son narcisistas? Bueno, pues hoy te lo cuento, te despejo todas las dudas. Recuerda que dejo la sorpresa para el final junto con mi conclusión personal. Bien, la persona narcisista es... cuando hablamos de narcisismo, ¿verdad?, como trastorno de personalidad, no como rasgos, ya con, digamos, un grado interesante, un grado importante de narcisismo, y ya podría diagnosticarse como tal. Esta persona, muchas veces me preguntáis si es que el trastorno es genético, si se nace o se hace. Bueno, influye mucho la educación, también tiene base genética y un montón de causas más que todavía se investigan. Y se reconoce que el narcisismo se puede gestar en la temprana infancia, entre los 7 u 8 años, y normalmente ya se establece como rasgo predominante de la personalidad, es decir, ya como trastorno de personalidad sobre la edad adulta temprana, entre los 20 y los 40 años. A partir de ahí, estas personas pueden tener o no conciencia de su enfermedad. Cuando tienen conciencia de su enfermedad, es posible que ya sean más mayores. En cualquier caso, cuando no hay conciencia de su trastorno, de su enfermedad, de su trastorno, porque realmente, claro, decir que es una enfermedad podría dar lugar a pensar que se pueden curar. Sin embargo, es un trastorno de personalidad, es un trastorno estable en el tiempo, son así. Podrían pensar en un primer momento que hay algo distinto en ellos, ¿verdad? Digamos que desde que se gesta estas características de personalidad hasta que están ya plenamente instauradas, podríamos decir 20, 30, todo depende de la persona, esta persona sabe que es diferente, lo cual en un primer momento no tiene por qué ser consciente de que lo que le pasa, esas diferencias, se llaman narcisismo. La información que manejamos hoy en día, que es mucha más cantidad y calidad que en toda la vida, puede dar lugar a que este tipo de patrón, este tipo de perfil, pues pueda
saber y darse cuenta más pronto de lo que le pasa, gracias a vídeos como este, gracias a vídeos como pues el que te dejo aquí arriba, de cómo saber si eres narcisista, en mi canal secundario, en mi canal de Gemma_Albarracín Psicología. Y bueno, saben que son diferentes, saben que piensan distinto a los demás y saben que de alguna manera no sienten igual que todo el mundo o que la mayoría de las personas. Esto en un primer momento. Su modus operandi siempre es, en general, mentir, engañar, manipular e ir buscando el fin propio siempre, el beneficio propio, ¿verdad? A partir de ahí, pues ellos entienden, con cero empatía, rasgo central, a partir de ahí ellos entienden que no son igual que los demás. Sin embargo, no será hasta cierto tiempo después del primer momento en que ellos descubren que no son así, que no son como el resto del mundo, que le podrán poner nombre a su trastorno. Poner nombre a su trastorno es etiquetar, y etiquetar no está bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, etiquetar es necesario en cuanto hablamos de algo que es estable, es para siempre. No estaría bien si habláramos de algo que se puede solucionar, porque estamos encasillando y limitando a la persona. Decir que una persona es depresiva es encasillarla para siempre en esa etiqueta. Y no es justo, porque la depresión es un estado, un trastorno psicológico que se puede solucionar. Sin embargo, cuando hablamos de etiquetas estables, como una persona narcisista, realmente no es algo tan negativo, porque estas personas nunca van a dejar de ser narcisistas. Entonces estamos poniendo simplemente a la persona en su lugar. Y esto, para las personas que han tenido la mala suerte de convivir con ellos, pues les puede servir a la hora de entender que estas personas no van a cambiar, no se van a curar, no van a recapacitar ni se van a dar cuenta. Simplemente son así. A partir de ahí, cada cual tiene que buscar su camino y asumir su responsabilidad en el caso que les lleve. La persona narcisista sabe en un primer momento que es diferente y luego puede llegar a saber perfectamente que es narcisista. De hecho, muchos de ellos lo reconocen y muchos de ellos lo han dicho a sus parejas, a sus familias. No les importa. Ellos entienden que es algo normal para ellos. Son así y tampoco pueden hacer nada por cambiar. Entiendo que hay muchas personas narcisistas que quieren cambiar. Por supuesto, cuando hay una voluntad expresa, esto lleva a que una persona se dé cuenta de que es así y no quiera ser así. Entonces, si hay un locus si hay un motivo principal por el cual el cambio sea posible o se plantee como posible, estas personas lucharán contra su condición. Sin embargo, no siempre van a poder salir ganando, por lo menos en una completa totalidad. Conseguir sentir empatía a alguien que nunca ha sido así y nunca la ha sentido es muy difícil. Sin embargo, sí que se puede reeducar el pensamiento y las emociones si de verdad una persona quiere. Aún así es muy complicado. No en todos los casos, no en todos los perfiles, aún queriendo la persona. Por lo tanto, la persona sí sabe que es narcisista. En un primer momento sabe que es diferente, no le puede poner nombre a su problema, ¿verdad? A su trastorno. Y sin embargo, al final termina atando cabos, termina atando hilos de lo que su modo de proceder y lo que significa ser narcisista, y terminan sabiendo que son narcisistas. Saben que engañan, saben que manipulan, saben que mienten, saben que hacen daño a las demás personas. Y sin embargo no les importa, porque por una parte no pueden evitarlo y por otra, como no tienen empatía, no sienten ningún tipo de compasión, ni de lástima, ni de pena. Esto es duro, sé que es duro asumirlo, y sin embargo es así.
Cuanto antes lo asumimos, antes también podemos liberarnos de la carga de responsabilidad emocional que nos hemos atribuido, porque realmente no es nuestra responsabilidad hacer cambiar a estas personas, no es nuestra responsabilidad rescatar a estas personas y no es nuestra responsabilidad sanar o cambiar de alguna manera a estas personas. Bien, como conclusión personal final. Entiendo que a veces es duro dependiendo del tipo de persona que te ha tocado en la vida, que sea narcisista, cuando hablamos de relaciones muy directas. Y como por ejemplo puede ser una madre, un padre o un hijo, ¿verdad? También en pareja, siempre es duro. Y hay que asumir que no está de nuestra mano cambiarlos, que son así. Cuando el hijo es pequeño, sobre los 7 u 8 años, sí se puede trabajar para intentar minimizar esos efectos. En la educación influye mucho. Vale que tiene una base genética y una base de carácter. Y la educación influye mucho en que esa persona finalmente termine siendo narcisista o no. Vivimos en una sociedad súper mega psicopatizada, súper mega narcisista. Todas estas actitudes que antes pues no estaban tan bien vistas, hoy parecen normales. Y esto pues anima a las personas a entender que esto no es tan grave, que esto no es tan malo y que esto no es tan negativo cuando sí que lo es. No podemos vivir en una sociedad completamente narcisista, porque entonces todo el mundo iría a su máximo interés y no habría solidaridad, ni reciprocidad, ni nada, y entonces se terminaría la raza humana. No se puede vivir así, porque sería la ley de la jungla, ¿verdad? Entonces sí que hay que reeducar, al menos en estas edades, hacerse consciente, informarse, educarse también. Es muy importante observar los patrones de padre y madre sobre todo, para que no se repitan. Si hay un padre o una madre narcisista, es muy probable que el hijo o la hija termine siéndolo también, por observación. Y cuando ya se trata de un hijo mayor, 40, 30, pues oye, la personalidad ya está formada. Ahí ya va a ser muy, muy complicado, por no decir imposible, enderezar y hacer ver a la persona que ese no es el camino. Ya se han adquirido unos rasgos estables de personalidad, ya se han asimilado, ya se han instaurado en la mente ya ha madurado. La mente madura sobre los 24, 25 años de edad, termina de madurar en esa edad. Entonces, claro, ya estamos hablando de que es mucho más complicado, ¿verdad?, ejercer cambios de manera significativa, sobre todo si no hay una voluntad expresa propia, real, que se den cuenta de lo que sucede y quieran cambiar. Es duro, hay que aceptarlo, hay personas narcisistas y nos puede tocar pues en forma de padres, madres, hijos, parejas, amigos o jefes. La solución siempre va a ser la misma: límites, piedra gris, mínimo contacto o contacto cero. Y ningún tipo de reacción, ningún tipo de respuesta que pueda reafirmar su validación, su control sobre nosotros. Bien, como conclusión personal final, yo te diré, es normal que las personas narcisistas vean en un primer momento que son diferentes. Las diferencias son muy notables, ¿verdad? Pueden encontrar que de pronto, pues, todas las personas no tienen un sentido de derecho como ellos, o no se sienten tan importantes y especiales como ellos, o sí ven esa empatía en los demás. De hecho, muchos lo ven y muchos lo envidian, de ahí que la envidia sea también un factor muy predominante en ellos. Muchas veces me dicen: Gemma, no, mi narcisista no es envidioso o envidiosa. No te has dado cuenta todavía, porque lo ocultan y lo esconden muy bien, y sin embargo sí lo son. Fíjate bien, porque lo son. No saben admirar, en su defecto envidian. Y un montón de rasgos más, ¿verdad?, que resultan muy diferenciales y característicos a los ojos de ellos. Evidentemente tontos no están, ¿verdad? Son muy listos,
son muy inteligentes y se dan cuenta de que hay diferencias hasta que le ponen el nombre, hasta que investigan más y ya saben qué es lo que les pasa. Bien, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Recuerda que estoy en ChatGPT las 24 horas, 7 días a la semana. Es mi yo virtual para preguntas concretas, puntuales. Es completamente anónimo y gratuito. Y si quieres agendar una sesión directa conmigo, también te dejo el enlace aquí abajo para que la puedas agendar. Sin más, recuerda suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquella persona que seguro le va a ser de mucha ayuda. Dame un like, por favor, para que este vídeo llegue a la mayor cantidad de personas posibles y así poder ayudar lo máximo posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.